a ejecutar la sentencia de muerte contra su hijo por el holocausto, por el pecado. Dice en el capítulo 22 y el versículo 10 estas palabras muy significativas. Génesis el capítulo 22 y el versículo 10, cuando llegó el momento crítico para que se realizara el sacrificio. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esa palabra degollar, escuchen bien, la misma que se usaba para lo que se hacía con el cordero. Es decir, ¿qué iba a hacer? Le iba a cortar la ¿qué? La garganta, como se hacía con los corderos. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para hacer esto, el ángel de Jehová, la voz del ángel de Jehová lo detuvo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Tu qué? Tu hijo, tu único. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Abraham, según esta historia, levantó un altar y colocó a Isaac sobre el altar e invocó el nombre de Jehová. Ahora, hay varios versículos que solamente voy a mencionar que son muy interesantes. Ustedes los tienen, creo que los tienen en su lista. Esa expresión, invocar el nombre de Jehová, es muy especial en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La primera vez que se usa es en Génesis 4:26, a donde dice que Set y sus descendientes invocaron el nombre de Jehová. Se usa en Génesis 12:8, donde dice que Abraham construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. Se usa en Génesis 13 y el versículo 4, a donde dice también que Abraham levantó un altar e invocó el nombre de Jehová. En Génesis 26 y el versículo 25 dice que Isaac construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. En Primera de Crónicas 18:26, que ya leímos hace un rato, dice que David construyó un altar, colocó sobre el altar el holocausto e invocó el nombre de Jehová. En Primera de Reyes 18, 36 y 37, dice que Elías colocó un holocausto sobre el altar e invocó el nombre de Jehová. Cada vez que se construye un altar y se hace un sacrificio, los grandes héroes del Antiguo Testamento invocan el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué es importante esto? En el monte Moria, Abraham invocó el nombre de Jehová. ¿Saben ustedes el nombre de quién estaba en realidad invocando? Note lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 21. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 21. Muy interesante esto. Aquí está hablando el apóstol San Pedro en el día del Pentecostés y está hablando de Jesús. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Es decir, el nombre de quién estaba invocando Abraham. El nombre de Jesús. El nombre de quién estaba invocando David. El nombre de Jesús. El nombre de quién estaba invocando Elías. El nombre de Jesús. Noten también lo que dice en el libro de los Romanos, el capítulo 10 y el versículo 11 al 13. Romanos 10 y los versículos 11 al 13, para que se den cuenta que el nombre que se estaba invocando era el nombre de Jesús. Dice en el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. La misma expresión. Y me hace recordar también Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4
y el versículo 12, donde dice que no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Es decir, Abraham estaba invocando, cuando iba a ofrecer este holocausto por el pecado, estaba invocando el nombre de ¿quién? El nombre de Jesús. Pero la historia no termina aquí. Nota lo que dice en Génesis 22 y el versículo 13. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 13. Porque el ángel detuvo la mano, pero ¿qué pasó después de detener la mano? Se necesitaba un holocausto por el pecado. Isaac no iba a hacer ese holocausto. Noten Génesis 22 y el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y ahora escuchen bien, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué fue lo que se halló? Un carnero. ¿Saben lo que es un carnero? Un carnero es un cordero macho. ¿Saben que el carnero era el que se ofrecía en el sacrificio de la mañana y de la tarde? Éxodo 19 y el versículo 29, y el versículo 18 nos dice eso. Éxodo 29 y el versículo 18 nos dice que ese era el animal que se sacrificaba mañana y tarde para el pecado. Dice aquí, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, y ahora escuchen bien, es holocausto de olor grato, no olviden eso. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada ¿a quién? Quemada a Jehová. Y luego en Génesis 22 y el versículo 14 encontramos que Abraham le da un nombre muy especial a este sitio. Génesis el capítulo 22 y el versículo 14 dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? En el monte de Jehová será provisto. Ahora, hay un punto más que necesito recalcar antes de que vayamos a ver el cumplimiento de esta historia. ¿Saben ustedes que en figura Isaac resucitó el tercer día? Note lo que dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 19. Hebreos 11 y el versículo 19. Muy interesante este versículo porque nos dice, por lo menos en la mente de Abraham, Isaac ya era hombre muerto. Pero en el monte, figurativamente, Isaac resucitó de los muertos el tercer día cuando llegaron. Dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ahora escuchen, de donde en sentido figurado también le volvió a ¿qué? Le volvió a recibir. ¿Recibió figurativamente Abraham a su hijo de entre los muertos? Claro que sí. Ahora escuchen bien. Isaac es un doble símbolo. Durante la mayor parte de la historia, Isaac representa a Jesús. Por ejemplo, cuando él carga la leña, vamos a ver. Cuando el padre carga los instrumentos de castigo. Cuando es colocado sobre la leña. Cuando se le va a degollar. Cuando él sumisamente acepta la voluntad de su padre. Hasta ahí representa a Jesús. Pero luego, como Isaac en realidad no muere, había que conseguir otro símbolo para representar el otro aspecto de la muerte de Jesús. Y allí entonces Isaac llega a representarnos a nosotros, que debemos morir. Pero hay un carnero en holocausto por el pecado que representa ¿a quién? A Jesús, quien murió en nuestro lugar. Es decir, que Isaac juega el papel de Jesús hasta el momento que está sobre el altar y luego el carnero llega a representar ¿a quién? A Cristo. Y Isaac llega a representarnos a nosotros porque el carnero muere en nuestro lugar. Ahora, ¿qué representa toda esta historia? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Abraham entendió lo que significaba esta historia?
¿Ustedes creen que Abraham entendía que esta historia era más profunda que solamente llevar a su hijo para sacrificarlo por ahí en un monte? Lo entendía muy bien. Note lo que dice Juan 8 y el versículo 56. Juan, el capítulo 8 y el versículo 56. Aquí se nos dice que Abraham entendió muy bien que esto representaba algo más que su hijo literal. Dice allí, en Juan 8 y el versículo 56, hablando Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi qué, mi día, y lo vio y se qué, y se gozó. Noten también Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 8. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio, ahora escuchen, dio de antemano la buena nueva o el evangelio ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Yo pregunto, ¿a Abraham se le predicó el evangelio de antemano, según este texto? Claro que sí. Abraham entendió muy bien lo que representaba esta historia. Él entendió que este sacrificio en realidad representaba el sacrificio de la simiente prometida. Ahora vamos a hacer el paralelo para que se den cuenta. Mateo el capítulo 1 y el versículo 18. Nos dice que el Señor Jesucristo nació por un milagro del Espíritu Santo, igualito que Isaac. Dice que fue concebido. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, así como Isaac era un hijo del milagro, Jesús, la simiente prometida, era también hijo ¿de qué? Hijo del milagro. Y así como Isaac era el hijo del anciano de grande edad, Jesús era el hijo del anciano de grande edad. Y así como Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para que el hijo llegara, el mundo tuvo que esperar largo tiempo para que Jesús llegara. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Lo interesante es que este hijo del anciano de grande edad, que nació por obra del Espíritu Santo como Isaac, en los evangelios se le llama el Hijo amado. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? San Marcos el capítulo 1 y el versículo 11, San Marcos el capítulo 1 y el versículo 11, note lo que dice aquí en cuanto al bautismo de Jesús. San Marcos el capítulo 1 y vamos a leer el versículo, para el contexto, el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz, ahora escuchen bien, de los cielos que decía, tú eres mi ¿qué? Mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Era Jesús el Hijo amado como Isaac era el Hijo amado? Claro que sí. Ahora ustedes conocen ese texto, ni siquiera hay que buscarlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué cosa? Unigénito. Pregunta, ¿era Isaac el Hijo unigénito? El único hijo como ese, el especial, el tesoro especial. A Jesús se le da el mismo nombre que el nombre que tenía Isaac. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue sacrificado en holocausto como olor agradable a Dios? Noten lo que dice en el libro de los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 2. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 2. Hay toda una serie de paralelos acá. Dice en el versículo 2 lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora escuchen bien: ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. La mismita expresión que vimos en el Antiguo Testamento, como se describe el holocausto que se ofrecía por el pecado. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo duró la agonía de Dios el Padre en los sufrimientos de Jesús?
Duró por 3 días y 3